A este encuentro en donde nada en tu vida pasa al azar, en donde todo tiene una lógica, en donde cada acción y cada situación que vivimos y cada experiencia tiene un para qué. Y hoy tenemos una invitada súper especial, Irma Chavas, consultora certificada, que vamos a hablar un poco de todo esto que nos atraviesa a todos, ¿no? En cuanto a si vos estás atravesando un síntoma, una realidad que no te gusta, tenés la posibilidad de comenzar un ciclo de consultas en donde vamos a buscar el origen exacto por la cual estás repitiendo, ¿no? Hoy acá en este ratito es hablar de todas estas cosas súper importantes, hablando de muchas cositas que pueden ustedes hacer las preguntas en este encuentro. Hola, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida a vos también. Gracias por la bienvenida. Qué lindo que podamos concretar este encuentro. Ay, sí, la segunda repetición, ¿no? El potenciador. Tercero o la cuarta, porque ese día intentábamos varias veces. Sí, sí, sí. Exacto. Irma, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu universo hoy? Muy bien, está muy bien. Está muy bien porque hago lo que me gusta, me dedico a esto hace 10 años y es lo que me gusta hacer, es donde me muevo, es donde veo los cambios en mi vida y los cambios en la vida de los consultantes, pero fundamentalmente porque es un camino eh, más allá de las cosas complicadas que que hace que el síntoma tenga un sentido, Ay, va, qué lindo, qué deja lindo. de ser un castigo. Claro, exacto, ¿no? Que viene como a despertarnos ese síntoma, nos viene a sacudir. Yo creo que en principio sí, nos viene a despertar, sí, eh, a despertarnos seguro. Pero más que sacudir, lo que hace es muchas veces transformarnos, ¿no? Pero en el primer paso del síntoma, nos Hola, transforma. Hola, ¿cómo estás, Laura? bien, ¿cómo fluyó hoy? Estamos distintas. Necesitábamos un mes para acomodar nuestros universos, ¿no? La verdad que sí. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, sigan, chicas, que yo. No, no, gracias. Bienvenidos a todos los que nos vean. Es un honor compartir el espacio. No, hablábamos del síntoma que decías que si te sacude. Yo creo que el síntoma viene a despertarte seguramente, pero en la primera etapa del síntoma no le encontrás un sentido o renegás del síntoma. Claro. Obviamente, y es lo normal. O sea, si yo tengo una traba en mi vida, si yo tengo una dificultad, o si el síntoma lo llevo en la biología, obviamente que es algo que yo voy eh, a cargar, ¿no? Y quizás me llevo como la búsqueda desde lo médico, qué sucede, qué me pasa, ¿no? Y no hablemos de los síntomas de mala fama, que además cuando llega a mi vida viene con toda una carga que hace que trastoque toda mi existencia. Por eso digo, la palabra despertar en el síntoma es interesante cuando empezás a escuchar el mensaje, pero al principio el síntoma es parte de una mala calidad de vida, digamos. Esté donde esté. Totalmente. Por eso el miedo, que a veces en los síntomas de mala fama genera, ¿no? En las personas, el susto, el miedo, esa impotencia como vos decís, esa incomodidad de, de- de síntomas más leves a más graves, pero uno lo que quiere es sacarse el síntoma de encima al principio. Y por eso está bueno contar que por ahí nosotros lo que hacemos a veces ante un síntoma, una enfermedad crónica o lo que sea, es hacer el conflicto de diagnóstico al primer momento, porque creo que es lo más importante para empoderar a la persona y devolverle ese, eso que necesita para sacarse ese miedo. A mí me parece que el miedo es muy importante en esa primera etapa. Y además también un funcionamiento técnico, ¿no? Porque hablamos de empoderamiento y es válido. Hay un funcionamiento técnico. Viene el conflicto de diagnóstico de la misma forma cuando nosotros decimos
que abordamos un síntoma y tenemos una parte que podría ser entender el mensaje del síntoma, pero luego aplicar una técnica que lo que hace ir a las emociones que quedaron bloqueadas en la amígdala cerebral. De la misma forma, o sea, para mostrar que no, cuando se habla de abordar el síntoma a través de la existencia consciente, no nos quedamos con el hecho de entender un mensaje, que es una charla, una carta, tengo una charla disociada con la consultora o el consultor. No, la técnica se aplica y se aplica dando a estos impactos. Claro, claro. Por tanto, el diagnóstico, como cada emoción que yo he vivido, es un impacto. Ay, Y un gradiente diferente, ¿no? Porque cada etapa de mi vida tiene un diferente impacto en ese momento y en la estructura. Entonces, hay impactos que pueden ser, digamos, si yo estoy en una edad donde tengo un duelo, sí, soy más grande, me puede doler mucho, pero tengo mucho recorrido o mucho acceso a muchas cosas para poder llevar adelante ese duelo. Pero si un duelo me pasa en la niñez, el niño, el gradiente de esa emoción va a ser mucho mayor, ese duelo, que un adulto que puede tener herramientas, un camino recorrido y por ahí una comprensión de la vida y la muerte. El niño, la emoción va a ser mucho más fuerte. Entonces, de la misma forma que se aplica esto de estas emociones que quedaron bloqueadas con esa intensidad, en el conflicto de diagnóstico no solo está el hecho de empoderar, sino que cuando yo recibo un diagnóstico, vamos a hablar como podríamos decir cáncer, ¿no? Esto es un impacto que instala en mi tálamo. ¿Qué sucede? Yo estoy, en la otra vez habíamos hablado algo de la biología, ¿no? De lo que era mi inconsciente individual, el inconsciente del clan y el inconsciente colectivo. Cómo este inconsciente colectivo y el inconsciente de mi clan, a través de símbolos y de muchas otras cosas, me ha dado una cultura que está en mí, ¿no? Entonces, cuando yo recibo este diagnóstico, lo que yo entro es como en ese inconsciente colectivo, como el formato alérgico, ¿no? Y acá está, allá está y allá está. Cuando yo entro en un diagnóstico, lo primero que me aparece es lo que sucede y como consecuencia viene la muerte y el sufrimiento. Dicen que hoy, con respecto al abordaje del cáncer, para decirlo, después podríamos hablar de otras, pero el abordaje del cáncer, hoy el abordaje del cáncer es tomado casi como una enfermedad crónica. Claro. claro. Un tratamiento, digo, no es lo mismo hace muchos años que hoy. La medicina toma ciertos tipos de cosas como una cronicidad, como una patología crónica con tratamiento, con todo lo que sea, pero ya lo aborda desde ese punto, más allá que vaya a una cirugía o no. Cuando antes era un destino fatal. También la medicina ha cambiado, pero el punto es que cuando yo entro en ese momento, entro o en los recuerdos instalados en mí de las personas de mi clan que pasaron por enfermedades similares o en el inconsciente colectivo. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando hacemos con una técnica el conflicto de diagnóstico, lo que hacemos es sacar a la persona de allí. Y obviamente, la persona toma el poder de su sanación, se empodera. Pero el punto es que no es solo yo ahora puedo, sino que se trabaja una técnica determinada. Exacto. Por eso también es importante decirles, primero que nada, Irma, fíjate, el micrófono parece que va y viene en el volumen. Okay. Y después es justamente esto, ¿no? A veces no alcanza con escucharnos o mirar más videos o leer un libro, si no hacemos esa técnica profunda de transformación, ¿no? De desarmar eso que se activó en cada uno de nosotros. Por eso es importante diferenciarlo, ¿no? Sí te abre un poquito
la mente, te abre un poquito a hacerte más preguntas, te abre un poquito más de curiosidad, pero en sí no te transforma y no sana esa partecita que todavía está muy activa en nosotros, ¿no? Esa emoción que sigue acá, porque mientras yo no la trabaje internamente, no la pase por el cuerpo y no la exprese, va a seguir estando, más allá de mirar o escuchar o leer un libro, ¿verdad? Sí, y porque primero creo que hay tiempos de cada uno, ¿no? O Ujú. sea, cada persona y cada una de nosotras estando acá, podríamos pasarnos 3 horas, si esto fuera un café, hablando de mi camino a la llegada del abordaje de síntomas. Y hay un camino. Como también en mi camino, el abordaje del síntoma, todo lo que tenga que ver, más allá de humano puente, ¿no? Que después humano puente es la corriente americana que toma todo eso. El abordaje del código del síntoma a nivel biológico es de unos años para acá, es recién, ¿no? No es una cuestión que esto tenga 60 años, ¿no? O que sea como la medicina china milenaria, ¿no? Esto llegó en un momento de la humanidad, un momento determinado por alguien que tomó, que fue Hammer, médico oncólogo, que determinó que la emoción condicionaba la biología, ¿no? Y aquí, a partir de él, empezó, pero es contemporáneo, Claro, no es de un montón. Entonces, eso es lo que digo, pero también fue parte de esto, fue parte de la búsqueda de cada uno de que esta herramienta estuviera disponible. total. Antes no estaba disponible para todo. Entonces, después empezó como esta expansión con respecto a esto. Entonces, cada persona tiene un tiempo de descubrir una herramienta y tiene como esos escalones, como los hemos hecho nosotros buscando. Creo que lo más importante que nosotros podemos decirle como consultora, si hoy ustedes lo ven en el campus, yo lo tengo porque hace 10 años que hago abordaje, es la casuística. La casuística del cambio de vida, de las sanaciones, de las modificaciones de los propios consultantes y ahora dentro del campus, de las vivencias compartidas, que puede ser, eh, es como que tenemos un grupo donde está eso abordado. Sí. Claro. Y hay una casuística que se va haciendo. Pero cada consultor sabe lo que sucede en la vida de sus consultantes. Entonces, más allá de que puedes decir, bueno, ¿qué garantías vos me das que no es lo mismo que un libro, que un curso de autoconocimiento? No, yo no te doy ninguna garantía. Lo que te puedo decir es mi experiencia a través de haber trabajado mis síntomas con mi casista como consultora. El cambio de vida y la modificación. Claro, pero aparte también que estoy pensando, ¿no? Que, viste, yo soy abogada, ¿no? Y algunas veces nos ha tocado, si bien yo trabajo en un juzgado comercial, pero algunas veces nos ha tocado, viste, por conexión, temas médicos que tramitan en otro fuero. Y la verdad es que los médicos tampoco dan una, se llama obligación de medios, no obligación de resultados, justamente es un término legal, porque justamente nadie puede asegurar un resultado absoluto. Sí podés contar lo que a vos te pasó usando este método, como vos decías, esta técnica, por decirlo de alguna manera, y lo que vos viste en tus consultantes. Claro. Una persona que vino a verme tenía una piedra en la vesícula, descargó las emociones, tiró esas piedras que no había podido tirar y en 4 sesiones la piedra desapareció y el ecografista buscando y todo. Eso nosotros lo podemos ver y lo vemos, como vos decís, en el campo, lo vemos en la práctica, lo vemos nosotros. Pero también el tema es la comunicación y la didáctica para poderle transmitir a estas personas que quieran
indagar en algo nuevo, porque es muy nuevo, contemporáneo, pero me pareció genial lo que vos dijiste respecto de eso, mientras que la medicina no es contemporánea. Pero, y decirle, acá, si te interesa, hay una solución, si vos tenés un chico con un problema con TEA, si vos no sabes qué hacer, si vos estás preocupada, si vos tenés celiaquía, si vos tenés un montón de síntomas, por no lo vamos a nombrar, tenés problemas vinculares, tenés problemas económicos. Sí, sí, sí. Sí, pero el punto que creo que también es la efectividad de la bioexistencia consciente de Humano Puente es no apuntar al resultado, porque en realidad la esencia del camino Humano Puente no es apuntar al resultado, No, porque el resultado sucede como consecuencia. Es total. una puerta. Yo lo comunicaría y creo que es una forma mucho más fácil, accesible, de que si alguien nunca... cuando yo tengo algo que me molesta o algo que está en mi cuerpo, que estoy trabajando desde la medicina común, alopática, homeopática, desde lo que sea, la rama que yo tome, desde la medicina germánica, ¿no? Desde la antroposofía, porque hay gente que tiene médicos que han sido médicos recibidos, pero luego siguen otras Sí, líneas. Yo lo puedo abordar desde la homeopatía, médico homeópata, puedo ir también. abordando eso. Y esto es una puerta solo para escuchar a este síntoma que te habla de los recuerdos no sanados. En principio los tuyos propios. Entonces, va paralelo. Es una puerta que va paralela. Va paralela a cualquier tratamiento que vos hagas, paralelo a cuál camino que vos elijas, esto es paralelo. Entonces, el punto es, animate, es una puerta de, pero además es una puerta de práctica. Porque incluso uno puede decir, bueno, pero esto me lo estás diciendo como una cuestión de que para que yo lo haga. Muy difícil, muchas veces sucede que yo, por ejemplo, soy comunicadora guía, entonces doy el sexto día en las aperturas, o ahora online es el sexto día de acreditación. Y es como muy diferente cuando una persona fue a consulta y pasó, por ejemplo, por una ceremonia que hacemos con los ancestros, que se llama reorixis, reorigen por interpretación de síntomas. Muy difícil explicarle a una persona que no la vivenció prácticamente. Podemos poner, como dijimos, las palabras, la técnica, pero es muy difícil de explicar porque dicen, es constelaciones, sí y no. ¿Te parece? No. Pero como así, ¿no? Es como decir, bueno, en el rubro pastelería, esto es todo, el que vende pastelería vende todo esto, sí, sí. Claro. En el rubro es esto, el pan está acá y el pan de miga o la fugacita, ¿no? Sí, pero no es lo mismo. Es muy difícil explicar con palabras porque la experiencia sucede cuando encontrás esa emoción que vos venís hablando toda la vida. Sí. Entonces, por eso decimos que esto es una puerta a un camino de práctica, con el síntoma como guía, porque Totalmente. además te permite disfrutar del camino. Claro que sí, claro que sí. Exacto. Y qué lindo esto que decís, Irma, porque justamente de la mano del síntoma vamos a ir, que a mí me llamó mucho más la atención y bueno, me encanta, ¿no? Es el descubrir esos para qué me venía pasando ciertas cosas en mi vida, ¿no? Mis experiencias de vida. Y eso es fabuloso encontrar esas respuestas que muchas veces nos hacemos y quedamos en suposiciones, pero no en verdades, ¿no? Para cada uno que lo vive de Para esa cada manera. uno, porque el Exacto. síntoma, por más que sea un síntoma de artrosis que lo tiene todo el mundo, código, y el mensaje es para vos. Exactamente. Y cómo se conectan esos hilos invisibles a través del síntoma que viene afectándonos nuestra propia vida. Entonces, comprender esa lógica mes a mes, sostenida en el tiempo, porque cada vez que yo vengo a una consulta y salgo de esa sesión, soy una persona diferente, viendo la vida con otros ojos, con otros lentes,
ya eso ya va modificando. Entonces la belleza también de la consulta en bioexistencia es ir sosteniendo esos cambios a partir de la información que tengo de este proceso. Y eso te lo da justamente la sesión en sí misma de tu propia historia y de tu transformación de vida, ¿no? Porque como vos decís también yo no te puedo asegurar lo que va a pasar a tu futuro cercano, pero sí sabemos que somos una versión diferente mes a mes. Eso sí lo podemos percibir en la persona, ¿no? Y cuando en tanto ella haga los movimientos que se percibe que la dejaron trunca en ese lugarcito, ¿no? O paralizada, o bueno, sin movimientos. Claro, y además también aquí también entramos en lo que es la espiritualidad, por decirlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de técnica, hablamos de cerebro, pero también tiene que ver con la espiritualidad en esto que decía Laura de que en la medicina y en la parte legal se habla de que no te garantizan el resultado, ¿no? Hablando de un síntoma, ¿no? También hablamos de espiritualidad. ¿En qué sentido? En que nunca nadie va a saber si ese síntoma es el puerto de partida para ese ser de este plano. Porque el punto es que no es que no dio resultado. Yo vuelvo a hablarles de la casuística, vuelvo a hablarles de la experiencia personal. Una persona que hace un abordaje, esa persona tiene un proceso consigo mismo y con respecto a la enfermedad y con respecto a destino a dónde va su alma, ¿no? O su ser con mayúsculas, más allá de su cuerpo físico, que no es lo mismo que cuando yo resisto y resisto y resisto y no escucho el mensaje. Totalmente. Es muy diferente. Entonces, el punto de vista del resultado es, por eso digo, nosotros siempre apuntamos al síntoma. El resultado en la parte médica sería lo que nosotros tendríamos que garantizar de la sanación. ¿Cómo podemos saber cada uno de nosotros? Por eso decíamos, el síntoma a vos te habla de tus cosas de vida. ¿Cómo podemos saber nosotros si ese es el código de ese ser para la partida de este clavo? Yo les voy a contar un caso personal que además sucedió cuando yo recién era consultora, ¿no? Era consultora de apertura 1. O sea, ni siquiera había hecho la segunda apertura. Yo trabajo con una persona que además venía de gente conocida, o sea, venía por unas personas que yo conocía, y era la hija de una de esas personas. Nosotros hicimos un encuentro. En ese momento, cuando hacíamos el árbol en la primera consulta, entonces vimos su síntoma, trabajamos el árbol. Era una persona que había tenido un cáncer de mama hacía bastante tiempo, ¿no? Pero que todavía estaba un tipo de tratamiento que se hacía en internación, ¿no? Así que nosotros hicimos eso en el ciclo medio, porque ella sabía que tenía una internación donde iban a pasarle esa medicación, entonces habían pasado, eran 10 días antes de cuando la iban a internar. Así que nosotros hicimos la consulta, ella terminó la consulta muy bien, entendiendo su árbol, entendiendo sus síntomas, el mensaje. Pudimos trabajar en sus etapas de vida, lo que nosotros llamamos la línea de tiempo, ¿no? Pudimos empezar a hacer 1 o 2 edades y dejamos después a ver cuándo terminamos el tratamiento, esperar un tiempo, o sea, el tiempo que se acomodara su cuerpo biológico y hacer la otra consulta. Y a los 10 días, el otro día que la habían internado, porque ya quedaba 3 días internadas, ella fallece en el hospital. Imagínense, me despierto un domingo, enciendo el celular y me encuentro con el mensaje que había partido. Wow. Yo les puedo asegurar que a mí se me abrió el piso.
tener preguntas y lo primero que pensé en esos primeros pasos es, pasó, Claro. se dio, tuvo que ver con la consulta. Fue absolutamente maravilloso el darme cuenta de que no tenía que ver con la consulta. Obviamente, que no tiene que ver conmigo, tenía que ver con su proceso. Yo estaba, ella muere de un infarto adentro de un sanatorio. Mira, Wow. Y adentro mismo del sanatorio no la pueden salvar, Claro. no la recuperan. Entonces, y tenía una preparación que tenía que estar en el internado, o sea, ni siquiera le habían aplicado la medicación, porque la medicación se la aplicaban al día siguiente. Así, una muertecita. Y el punto, más allá de verlo biológico y no biológico, si bien era una chica no muy jovencita, pero de mediana edad, fue como un impacto, pero fue también entender que cada uno algo, pero ¿cuándo me doy cuenta? Cuando después hablo con la familia, porque la familia me dice, ya, estos últimos 10 días estuvo fantásticamente bien, había cambiado, ella cambió su humor, era otra persona, fue muy bien hacerse el tratamiento, ¿no? Es lo que les digo. Para esa alma, eso era algo que evidentemente necesitaba atravesar como herramienta para su proceso. El mismo que cada una de nosotras, o cada uno de los que nos escuchan tenemos, porque aunque no me guste pensar en eso, cuando nosotros nacemos tenemos una fecha de muerte. Claro. 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 Qué importante, ¿no? Bueno, y pensar que yo creo que ahí sí hubo un proceso de lo que vos hablabas de cuando ves el árbol o cuando vas a Río Rixins, ¿no? Que estas ceremonias que hacemos que no se pueden explicar por ahí, pero lo que sí podemos decir, porque lo hemos vivido y lo hemos vivido con nuestros consultantes, es decir, una persona que va y expresa, ni siquiera hace falta irse muy arriba, ¿no? Pongamos las emociones que se guardó su madre, para poner un ejemplo, ¿no? Y todo aquello que se guardó y que no pudo en aquel momento de su vida hacerlo, y poder hacerlo ahora a través de poniendo nosotros el cuerpo, ¿no? Para que nuestros padres puedan hablar o puedan expresar más que hablar. Eso ya es de por sí, cuando vos salís de esa consulta, al día siguiente, a los 2 días, ya notás que hay algo distinto. Te puede quedar alguna resabio en el cuerpo, te puede quedar algo a la semana que viene, te puede pasar una cuarentena más difícil, menos difícil, pero es un cambio. Es un cambio que no se puede volver al estado anterior. Un cambio para mí positivo, es un cambio que a veces genera mucho movimiento interno, pero hay cosas que había que sacar, esa capa gruesa que había que ir haciendo más finita, y es de a poco, es en cada una de estas sesiones, cada una de estas ceremonias, cada uno de estos ancestros que habla, y así cuando vos de repente, no sé, vas a hacer ese movimiento, a mí no lo puedo naturalizar y me alegro de que así sea, me alegro de que así sea, por ahí porque no soy una consultora de tantos años, pero yo hago una de esas ceremonias en mis consultantes o en mí misma, me pasó esto, pero esto que era impensable, por era más años que impensable. tengas, no dejas de asombrarte, y no dejas de emocionarte, y no dejas de sentir la emoción cada vez que acompañas a un consultante. Por eso, cuando empezamos, que no te habías incorporado, Carla me preguntaba cómo estaba y yo digo, muy bien, yo estoy muy bien porque hago esto que amo hacer, que me gusta hacer, y que me sigue haciendo sentir eso, ¿no? Transitar eso y descubrir eso y encontrar esos hilos, ¿no? En los diferentes tiempos y en los diferentes pasos del ciclo de consulta, siempre es maravilloso, porque esa persona normalmente entra con un semblante
y uno ve cómo se va. Total. Aunque en el momento haya sacado un montón de emociones, uno ve una persona más liviana y en el ciclo de consultas cada vez esa persona se ve muy diferente, muy diferente. Muy diferente, sí. Con todo lo que uno tiene en la vida, ¿no? Porque siempre están los desafíos. Exacto, exacto, qué lindo esto, ¿no? Porque en realidad nuestra vida son desafíos constantes, ¿no? Y esos desafíos siempre son oportunidades. Yo lo puedo mirar en qué me viene a despertar o en qué me viene a transformar o en qué información me está dando ese ser otro, ¿no? O lo puedo tomar como que es mala suerte, como que a mí me pasa, como que no avanzo, que no crezco, ¿no? Y en realidad no estoy observando todo el proceso que estoy transitando en mi realidad, ¿no? Porque muchas veces normalizamos el tener un poquito más de tiempo, el tener un trabajo en donde lo disfrute, en donde tener, no sé, un ratito para sentarme al sol, disfrutar del día, disfrutar de los hijos, disfrutar de la familia, y quizás normalicé demasiado todo eso, sin poder comprender para qué estoy atravesando ese desafío, ¿no? Que de repente, justamente, muchas de las veces que le decimos hacia otro cuando viene a la consulta, necesitamos desarmar todo, es como un mueble que necesitamos limpiarlo y sacar todo hacia afuera para después acomodarlo cada cosa en su lugarcito, ¿no? Y eso es lo que pasa en la consulta. Muchas veces hay movimientos enormes en donde parece que todo tuviera muchos, ¿cómo decirlo? Desorden, y en realidad se está ordenando de una manera que ni siquiera lo podemos saber, ¿no? En ese proceso. En esta metáfora del mueble va a ser así, vas a tener que vaciar el mueble de a poco. El mueble se vacía. Después te vas a dar cuenta que con las mismas cosas hay mucho más espacio. Claro. Es perfecto lo que decís. Y por ahí hay algunas cosas que por ahí de repente no tengan que estar más en el mueble, o sí. La que también te das cuenta que se desechan, ¿no? O sea, es como esa cuestión que tenemos, pero por eso yo les decía, es como el tiempo de cada persona, ¿no? Fíjense que uno dice, bueno, no tengo espacio en esta parte del placar. Entonces hay un momento que uno dice, bueno, empiezo a sacar. Esto no, ¿cuánto hace que no lo uso más? Hace 4 meses o en la última temporada no lo usé, ya está, no va más. Y empiezo a hacer ese espacio, me quedo con esto. Pero cuando yo saco eso, también estoy proyectando algo. Claro. Eso va a ser cubierto por algo nuevo. Claro. Por ahí voy a ir, voy a ver otra cosa, pero no por una cuestión de que lo tenga que comprar, no vayamos a eso, sino porque va a haber espacio para algo nuevo. Entonces, si aparece algo útil, algo que yo ponga ahí, siempre va a haber espacio para algo nuevo. Pero si yo sigo ocupando, recuerden otra vez lo mismo, un síntoma siempre habla de recuerdos no sanados. Entonces, con esta metáfora del placar, si yo no puedo buscar cada recuerdo no sanado, imaginen una prenda que se tenga que ver con un momento feo de mi vida. Cuando me puse eso, pasó esto. Claro. Yo no puedo sacarla y desprenderme, sigue ocupando espacio, pero además sigue con esa carga. Por eso digo, después va a haber más espacio. Claro, es perfecto. Esa carga se va a ir. Esa carga que tiene que ver con eso se va a ir y va a haber más espacio. Más espacio para algo más pleno, algo de plenitud. No necesariamente estamos hablando de una compra, estamos hablando de justamente... No, estamos hablando de paz. Estamos hablando que hago espacio para lo que sea. Si es un buzo, que es un buzo, y si es más tiempo con mis hijos, es más tiempo con mis hijos. Claro. Claro, qué bueno, qué bueno. Y sabes que la oportunidad de darme más tiempo de relacionarme con la vida natural, con salir a caminar, con elegir un alimento más saludable. Estamos hablando de eso. Con vivir un poco más despacio, ¿no? Un poco más tranquila. También. Exacto. Y ahí vemos cuando nos aferramos a algo, ¿no? A ese objeto,
que puede ser una persona, puede ser un recuerdo, puede ser un dolor, puede ser una trayectoria, puede ser un trabajo, y que estamos ahí. Y mientras ese placar siga estando, ese objeto que nos aferramos demasiado, no vamos a generar ese otro espacio nuevo para que llegue justamente, ¿no? Entonces, cuánta energía, por decirlo así, estamos teniendo ahí, en ese lugarcito, en ese rinconcito, ¿no? De no querer desprendernos de eso. Digo, porque muchas veces estamos ahí diciendo, bueno, y ese rinconcito puede ser un recuerdo, puede ser una emoción, puede ser algo de decir, ay, yo quiero estar de vuelta ahí, porque muchas veces pasa en una consulta decir, yo antes era feliz, porque estoy mirando desde una perspectiva diferente a la que estaba, ¿no? Porque quiero volver a ese punto inicial en donde para mí yo estaba bien. Y tengo que vaciarme, tengo que sacar ese espacio y El punto llenarlo. es recuperarme, el punto es Claro, recuperarme. Pero para recuperarme, primero en algún punto tengo que desprenderme, tengo que ¿no? Em, no puedo. Pero además, porque cuando el síntoma llega, está ahí un despertador. Mm, Cuanto más yo insista por el camino contrario, el síntoma más va a insistir. sí. Eso es lo que por ahí podemos decir. ¿Cuánto tiempo? Por ahí la pregunta es, ahí, acá tenés una puerta para hacer paralelo, pero fuiste, leíste, hiciste el autoconocimiento, meditas, pero el síntoma no se va. Entonces, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo más vas a dejar de escucharlo? Porque va a seguir insistiendo, va a seguir insistiendo. Ujú. Es como el síntoma duplica la apuesta. Total. Acá yo también quisiera hacer algo para que uno entienda un poquitito más un contexto de que por ahí ya está un poco más hablado, como dijimos, ya lo que es abordaje de síntomas está más hablado, pero a veces uno no entiende que puede estar relacionado con alguien que ni siquiera conocía de tu clan. claro, sí. Hay gente que tiene datos del árbol, hay gente que sabe quiénes son sus padres o cuáles son las historias. Hay gente que a partir de que uno le dice empezá a preguntar porque vamos a armar el árbol, empieza como a enterarse qué pasó más allá de su papá y su mamá, o qué Total. pasó más allá de los abuelos, o ha perdido a sus padres, no tiene mucha familia, y entonces no sabe de otras historias. Eh, entonces, ese síntoma también te está hablando de esos que estuvieron antes que vos. Y es impresionante cómo se abre el inconsciente a medida que vamos transitando. Eso lo puedo decir yo en forma personal. Yo no tenía datos de mi mamá para arriba, de mi abuela materna muy poco y de mi bisabuela y los hermanos de mi abuela nada. Y sin embargo, empecé las 2, 3 primeras consultas que estábamos en línea de tiempo, un proceso bastante todavía alejado de los ancestros, y un día, una noche, a las 3 de la mañana, me pongo a mirar las páginas de Family Search, así de casualidad, encuentro un teléfono y una persona que vivía en España, lejanísimo en parentesco, me dio todo el árbol y toda la información. Me pasó y no hace mucho tiempo. Yo, la parte materna, tampoco tenía mucha información y hoy tengo árbol genealógico con todos los hermanos de mis bisabuelos, inclusive los tatarabuelos con todos los hermanos. Y también me llegó de una persona que no la conocía hasta ese momento, pero que apareció así. Y también fue despertarme un poco a mis ancestros italianos, porque yo tenía como mucha más información de la parte española, de hecho porque mi Ah, papá era español directamente. lo mismo, lo mismo. Bueno, mi papá era español, entonces era como más allá de todo y que tu madre estuvo, ¿no? Hasta que yo tuve 5 años, pero más allá de eso, como que eso era una cuestión muy afín, pero la otra parte, si bien sabía que era un apellido italiano, no había historia. Y hará 2 años y medio y en el centro de un ciclo de consultas empezó a aparecer eh,
empezaron a aparecer miembros del clan que me preguntaban por qué querían adquirir la nacionalidad, y a mí ya me pareció como muy loco eso de qué loco que me estén preguntando por esto de acá, ¿no? ¿No? O sea, era como, ¿qué pasa acá? ¿No? En mi propia creación se empezó a mover como ese universo. Eh, y hoy hay toda una cuestión y aparecieron historias y aparecieron un montón de cosas que también me mostraron mis ciclos de vida, ¿no? Puntualmente. Hubo ciertas situaciones muy reproducidas en que yo acá tenía como la historia simbólica y allá estaba la historia real, ¿no? Claro, claro. Mm, pero por eso es lo que tiene el síntoma también, otra de las cuestiones. Total. Me hicieron acordar de que en mi consulta personal, en una de las consultas, ¿no? En este proceso, me voy a parar en una de bisabuela. Bueno, sale toda la información y yo, después de esta sesión, digo, ¿de dónde saqué esta información? Porque no la escuché jamás. A los 15 días aparece una tía abuela que vive en Argentina, que nos va a visitar, yo no la conocía, realmente no sabía que existía esta tía abuela, y me viene con esa información que salió en la escena a reafirmar que había pasado eso. Y yo quedé como helada diciendo, wow, qué belleza. Y estas son las cosas que van pasando. Digo, también pasa cuando atiendo a un otro que me dice, descubrí esto y esto y esto, después de 20 años, después de 30 años, y en mi caso, después de 50 años, descubriendo una historia que jamás la había podido visualizar, ¿no? Que venía desde ese lugar. Y estas son las maravillas que tienen las consultas, ¿no? De ver cómo esta experiencia de vida, ¿no? Tiene, más allá de mis 50 años hoy, un montón de historias, mucho más de 50 años atrás en el tiempo, ¿no? Mucho más tiempos dentro de tiempos. Claro. Es como un tiempo dentro de otro tiempo y dentro de otro tiempo y dentro de otro tiempo, ¿no? Como esas cuestiones así metidas una dentro de otras. Hasta eso puede mostrarme mi síntoma, puede mostrarme, de hecho, eh, se ve, porque también la medicina ahora o los test de ADN también muestran por dónde vino ese ADN, ¿no? Hablando de la búsqueda de los continentes. Entonces, imagínense eso, ¿no? Más allá de que yo me hago un ADN, y ese ADN me dicen, bueno, sí, acá están acá, pero vienen de África o vienen del norte o vienen de Asia. Así fue la migración de este ADN. Bueno, esto, en lugar de ser desde la parte que da mi genética, es puesto aquí desde un simple síntoma. Claro. Si hablamos de síntoma de mala fama, hemos pasado por eso, pero hablemos de, no sé, tengo una dificultad o un desgarro, Mm, un desgarro en la pierna, mm. ¿no? Y ese desgarro lo rehabilito y no termina de sanar. Hice fisioterapia, hice el tratamiento, fortalecí los músculos y ese desgarro me sigue molestando a la hora de caminar o cuando me pongo a trotar. Ay, está queriendo contar algo. Es que en estos círculos de tiempo, de los cuales vos hablabas, del tiempo no lineal, sino el tiempo más circular, eh, que bueno, por ahí es un concepto difícil de explicar así en un vivo, pero bueno, los círculos de tiempo, ¿no? Lo que pasó allá arriba o no tan arriba, ponele lo que pasó en una generación anterior, acá es una solución que se repite o se repara, ¿no? Puede ir para cualquiera de los dos lados, pero es una solución, el síntoma es una solución a aquello que pasó antes. Es una solución, a ver, es difícil de explicar esta palabra solución, por ahí, Irma, nos puedes ayudar un poco más didácticamente para entender que esta repetición o esta reparación es algo de, como vos decías recién, es algo que ya pasó, y sin embargo acá vuelve a repetirse o vuelve a repararse en otra polaridad, digamos, para como un intento de solución de algo que pasó antes, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho ese concepto.
Lo que digo, lo puedo dar con un ejemplo práctico, que no es Dale. a veces, pero es como una cuestión de una forma de entender cómo yo puedo estar como en yin o en yang, incluso en diferentes polaridades que tienen que ver con lo femenino y lo masculino. Un día me llega una persona a mi consulta, un muchacho enorme, ¿no? De 1,90 m y pico, muy grande, eh, que él estaba en el arte y en lo que hacía siempre estaba con un equipo de gente en estos espectáculos que daba, ¿no? Un determinado número, ¿no? Que eran, por ejemplo, él y 10 más personas. Pero él siempre sentía, su síntoma era como sentir esto de que podría decirse, ¿no? En Argentina, de no me la creo. Mm. Es decir, para otros países me siento desvalorizado. Yo siento que cuando estoy ahí, en esto, que yo puedo brillar y que además tengo la capacidad y todo lo demás, y además fui elegido para ese rol, ¿no? Me eligieron, pero yo siento que no puedo. Bueno, y así, ese proceso era un proceso que no era un ciclo de consultas, entonces empezábamos con este paso a paso, tranquilos, y vamos a reorixizar, vamos a un árbol, ¿no? Y aparece en una bisabuela del lado paterno, ¿no? La situación, para entender esta compensación o solución, repetir o reparar, primero, él es un hombre. Es un hombre, la sostén de la casa, era la persona, el jefe, la autoridad, la parte masculina, o sea, una función totalmente diferente a una mujer que es en la que se paró. Ya era diferente el rol, ¿no? Cuando él empieza a escuchar a esa mujer, cuando esa mujer se empieza a expresar, ya nota otra polaridad totalmente diferente. La polaridad era una mujer muy sumisa, pero sumisa por una cuestión de que ese era el rol de la mujer en esa época, Claro. ¿no? No se te pregunta la opinión, se dicen teniendo hijos, ¿no? En este momento, por eso digo, es una cuestión de práctica y es una cuestión de emoción, más allá de la técnica que se aplique. Él en un momento se da cuenta que en la escena esa mujer tiene 2 hijos. Él se da cuenta del escenario, se da cuenta de lo que sucede y se da cuenta de la misma emoción. Cuando siente la misma emoción, era una estructura enorme que empieza a llorar, en ese momento era presencial, empieza a llorar de una forma tan profunda y con tanta congoja porque se encontró ahí. Claro. Eso era lo que él sentía. Y eso es lo que nosotros decimos, porque por más que él me lo cuente, yo no puedo saber lo que él siente. Claro. Lo que él sintió fue eso, porque después obviamente no me lo podía decir, así que bueno, él lloró todo lo que necesitó llorar, tuve que alcanzarle una silla para que se sentara y siguiera llorando, porque el llanto lo desplomó. Qué bueno. Después, cuando terminamos, él me dijo, es lo que se siente ahí, es esa desvalorización. A mí me eligieron, a mí nadie me lo hace sentir. Es lo que yo siento, yo sentía como una cuestión que yo mismo me cerraba a seguir creciendo. Siempre mis compañeros, el mismo director le pide que crezca, porque entiende que él tiene la capacidad y el rol es que crezca. Qué Y él lindo. no podía. No Entonces, podía. acá es donde decimos, es otro texto, es otro momento, no tenía que ver con la familia, en este caso era lo laboral, pero él dio exactamente a los 10 hijos. Exactamente se sintió en la otra polaridad. Entonces, muchas veces, por eso hablamos de que se puede repetir o reparar, porque a veces yo no estoy en la misma situación en la vida, no tiene nada que ver. Un hilo, podemos decir, un hilo, es como el hilo de Ariadna, viene, y es ese hilo de emoción que me une. Aunque yo acá, a una mujer que tiene 10 hijos y sufre lo mismo, ahí estaría repitiendo, y voy allá y veo lo mismo, o estoy en el yang, estoy en la otra polaridad.
pero Claro. igual estoy reparando con esto. ¿Por qué? Porque el punto es que me quedo ahí y no crezco. Me quedo ahí y no me expando. Me quedo ahí y no elijo, cuando tengo todas las posibilidades para hacerlo. Fíjate que yo siempre pongo este caso porque además es un ser maravilloso y entrañable, ¿no? Em, Me ha tocado verlo ahora, que sigue desarrollándose en el arte, y lo he visto en muchos escenarios con maravillosos artistas, ¿no? Y siempre recuerdo a esta bisabuela, siempre recuerdo esa imagen, ¿no? Por eso les digo, otra vez les digo esto, y esto tiene que ver cuando tengas 10 años o un año de consultora. Qué bárbaro. Hay experiencias que siguen pasando, que no dejan de que uno Claro. le vibre el alma, porque esos casos yo los recuerdo maravillosamente. Recuerdo también una señora de 70 y pico de años con un diagnóstico y una biopsia en una mama, que después de trabajar 4 consultas, eh, también, bueno, les diría, es magia, cuesta, ¿no? Para ponerle una palabra, pero es lógica, es lógica. Ahora les voy a decir por qué es lógica para que la gente lo entienda. Eh, también ella viene por esa consulta, había perdido un hijo, bueno, cuando era muy joven, todo lo demás. Y yo estaba por hacer la apertura de Reorixins. Fue la apertura de Reorixins y el primer Reorixins que me tocaba era en una consulta con ella, y a ella le adelantan la operación, y ella me dice que no va a poder venir, pero ella me dice que puede ir la nieta en lugar de ella. Es mi locura, ¿eh? Y yo dije, que venga. Después, Humano Puente ha pasado por la tercera persona, ¿eh? Entonces estamos hablando del año 2016. Ujú. Yo le dije que venga. Trabajé con la nieta Reorixins, el mismo síntoma. Bueno, después ella la operan, bueno, la nieta me dijo que había salido bien de la operación, pero después yo no tuve novedades. Y pasaba el tiempo y no tenía novedades. Y mi cuestión también como eso de los primeros pasos de consultora, es decir, yo me comunico, no me comunico. Y un día se comunica, como un mes y pico después, y me dice, disculpame, yo quedé que iba a hablar con vos, dice, pero lo que pasa es que tuvo demora cuando alguien la opera, más allá de que tenga la biopsia y el diagnóstico, en la operación, cuando se va a hacer la extracción, hace otra vez una biopsia dentro del quirófano. Esa biopsia que hicieron en ese momento en el quirófano dio negativo. Qué lindo. Pero ¿qué pasa? Tenían la biopsia de cáncer. Claro. Entonces, limpiaron toda la zona, le sacaron la mama. Pero después, la anterior y todas, se mandaron todo lo que todavía tenía el laboratorio a examinar. La que le dio positivo y la que pasó en quirófano. Y fue tal cual. La otra era positiva para cáncer y la del quirófano era que no era cáncer. No. Qué lindo. Ahora, lo que quiero decir es que nosotros no hacemos milagros. Ninguno de nosotros. Pero en la casuística, muchos de los consultores que pueden estar escuchando esto han pasado por alguna sanación que son inexplicables. Eso pasa porque el consultante que llega siempre es mi espejo y viene a sanarme a mí. ¿Qué? Yo la que sané. A través de esa consultante que vino a mostrarme esto. Si hay algo que nosotros tenemos en bioexistencia consciente es que todo es nuestra creación y que solo estoy yo. Qué Que lindo. venimos a jugar este juego de que el otro existe. Eso es ese síntoma. Primero me va a contar de mi historia, después me va a contar la historia de seres que yo no conozco, pero finalmente me va a hacer dado cuenta, va a llegar y me va a mostrar que solo estoy yo.
Qué maravilla. Hermoso, gracias. Qué lindo. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias por... Muchas gracias a ustedes, pero por eso digo, nos basamos en una técnica, nos basamos en un abordaje, Ujú. es un camino de práctica, es un camino de práctica, nadie te puede contar, no vamos a hablar, no vamos a hacer rituales, no vamos a hacer ningún tipo de cuestión, no vamos a decretar, vamos a trabajar desde la práctica, pero la puerta te permite hasta encontrar allá, que es lo que puede decir Carla y lo que puede decir Laura, empezar a encontrar el significado de por qué estoy en este plano. Y acá yo podría unirles esto. Entonces ahí yo tengo la certeza que cuando yo abordo con alguien algo, no sé si ese síntoma va a ser para que salga de esta vida. Y tampoco importa. Porque lo que importa es toda la carga que pueda sacarse en este recorrido. Total. Qué lindo, qué belleza, Qué ¿no? lindo, qué Primero lindo. acá agradecer a una persona que nos saluda de República Dominicana, gracias por estar acá, Edwin. Y además, bueno, terapia también decía que se perdía la voz, pero se llegaba a entender, Irma, así que gracias por toda esa explicación bella que nos diste, ¿no? Sobre el síntoma y sobre cómo se transforma la vida de nosotros cuando nos ponemos en ese primer lugar de empezar a conocernos e ir hacia adentro. Porque una de las cosas que sí sabemos es que si llega un síntoma a nuestra realidad, también tenemos nosotros la solución de ir hacia adentro y sanarlo. Eso es enorme y bellísimo, ¿no? Que se transforma siempre desde adentro hacia afuera, en todos los sentidos. No hay en el exterior algo que pueda generar un cambio, sino siempre desde adentro. Y eso Y es hace un una paso a solución. paso. Porque es como decimos cuando Laura decía la solución, ¿cómo le explico? Claro. No me va a entender. Cuando digo el síntoma, un mensajero, no me va a entender mucho porque en ese momento el síntoma, y puede estar muy enojado con el síntoma. Claro. Un paso a paso. Pero el punto, que sea, digamos, bien gráfico, en este placar que hablamos, finalmente cuando yo lo vacíe por completo, incluso cuando acomode toda la ropa me voy a encontrar que no era un placar, que era un espejo. Ah, claro. Qué lindo. Qué lindo poderlo explicar así tan didácticamente. Me voy a encontrar con esto, me voy a encontrar conmigo. Claro. Me voy a encontrar conmigo. Y ahí recién voy a comprender esto que dice Carla, que ahora por ahí es como disruptivo, no está la afuera, no importa, porque es tanto lo que yo estoy enojado o estoy sufriendo, ver el sufrimiento, que entiende que los responsables puedan estar en mi pareja, en mi jefe, en el gobierno, en el país que vivo. ¿Entiende? Porque el punto, lo que nosotras, creo que las tres podemos decir, es que entendemos el sufrimiento por el que llega esa persona. Exacto. No Porque podemos decir que no sienta lo que sienta. no. Y además, Irma, con esto también sabemos que esa persona que viene a consulta con nosotros, que nos elige, que por lo que sea que venga ese síntoma, viene a sanarnos nosotros. Entonces, también es una partecita que nos identificamos cuando esa persona la tenemos al frente. Así es que, ¿cómo no saber esa emoción que está ahí anclada en su cuerpo? ¿No? ¿Cómo no saber que no la está pasando bien? Justamente. Es una belleza. Para terminar, porque mirá, se nos fue la hora. Se nos fue la hora del espectáculo. Pero se fue la hora y bien, no se cortó. No, y aparte, hermosa didáctica, hermosa profundidad del vivo, así que gracias. Gracias a ustedes. Esto es un feedback, no se puede, si no hay esta profundidad, no se puede. No se puede. Ahí va. Y creo que para terminar, si querés, como dejarle un mensajito a esa otra persona, viste, que no conoce la existencia, algo que
por lo menos que pueda empezar a preguntarse, ¿no? Decir, esto es lo que quiero realmente de mi realidad, ¿qué me está pasando hoy? Como un mensajito ahí No, yo profundo. creo que lo único que le puedo decir, y creo que vuelvo a lo mismo, que si ustedes lo dijeran sería lo mismo, lo que puedo decir es que no hay que dejar ninguna puerta sin abrir. Claro. Claro, No hay que dejar ninguna puerta sin abrir. Hay que ir por lo que uno sabe, y si el síntoma es biológico, obviamente ir a toda la parte médica que corresponda, porque va a ser paralelo. Pero lo que yo digo es, si yo el sufrimiento ya lo tengo, cual fuera, ¿no? Físico, emocional, dinero. Yo ese sufrimiento ya lo tengo. El punto sería, tengo la oportunidad de abrir una puerta. claro. Tengo la oportunidad de abrir una puerta. Y la oportunidad no es del otro. La puerta no va a significar que el otro me va a salvar. La oportunidad va a ser que yo la voy a abrir, pero que yo voy a transitar el camino. El otro, en este caso el consultor o la consultora, va a estar siendo la guía de ese camino. Qué bueno. Qué Te van a belleza. ayudar, te van a acompañar, pero te van a acompañar en el dolor, te van a acompañar en este sufrimiento, te van a acompañar en estas dificultades. Entonces, el punto es, perdés más si no abrís la puerta, perdés mucho más. Entiendo y vuelvo a decir que cada uno sabe y cuál es el tiempo de tomar la herramienta. Pero si yo estoy acá y les puedo contar esto, porque en su momento, y lo mismo, sigo tomando todas las herramientas que encontré. Y yo les puedo decir, no les voy a decir porque es el final, pero yo en este último tiempo, hace un año, vengo transitando un síntoma físico que no tiene gran importancia, pero es un síntoma molesto. He pasado primero por el año pasado, desde abril hasta noviembre, por todos los chequeos médicos necesarios para hacer, para encontrar de dónde venía esto, de dónde venía aquello y de dónde venía lo otro. O sea, pasé por toda la medicina, mientras tanto tenía mi consulta con mi síntoma que no abandoné, hice todos los estudios. Y este año, si bien se fue en gran mayoría, esa molestia persiste. Yo vi cosas, modifiqué cosas, también acción, soy de accionar mucho, soy de hacer mucho, y también algo que me cuesta muchísimo, que es no hagas tanto, no hagas una cosa a la vez por día. Me encanta eso, que para mí es como, bueno, no puedo, una cosa por día, ¿no? Yo soy una persona desde los 20 años que soy profesora de gimnasia, desde los 20 años he pasado por los profesorados de yoga, para mí la actividad física es natural, normal y algo como respirar. Y cuando me dicen no a eso, es como me está sacando una parte de mi existencia. Sin embargo, tuve que decir, ok, si yo hago algo en la mañana, no puedo hacer otra cosa a la tarde. Y elijo qué hacer ese día. Lo cambié y lo modifiqué. Wow. Qué belleza. Entonces, lo que digo es esto. Lo que digo es esto. Si sigue insistiendo, cambia cosas, modifica cosas, abre otras puertas, incorpora otra cosa si no lo hiciste, ¿no? No podés como si siempre pudiste como déjate ayudar. Bien, abrir puertas, abrir puertas. Esto es la propuesta de bioexistencia. Hermoso. Una vez. Hermoso, hermoso. Muchas gracias, Irma, por compartir Hermoso. con nosotras un ratito. Y por Muchas gracias. compartir con tanta generosidad esta parte de tu historia, ¿no? Que también que lo pudiste ver, capaz, porque estabas acompañada y porque abriste esa puertita para poderlo ver, ¿no? Porque si no, Porque tengo una certeza, y porque tengo una certeza, y esto sí lo quiero compartir. El síntoma no miente. total. Total, total. Cierre. Broche. Espectacular. Un Gracias. placer, chicas. Gracias, Muchísimas gracias. gracias. A vos, a vos.